Hola, muy buenos días, chicos y chicas de octavo grado. Espero se encuentren bien, que no solamente ustedes, sino también sus familias. Vamos a prestar atención para que todo lo que aprendamos el día de hoy se nos quede, por favor. Repasemos las guías, pero antes de iniciar el tema, vamos a hablar sobre el diccionario. La fecha de entrega para el diccionario es el día 7 de abril. Lo van a entregar en físico, o sea, me van a entregar el trabajo que ustedes hagan, nada de imágenes, sino en físico. Y lo van a dejar en secretaría con la hermana Ruth. Para la entrega deben tener en cuenta la buena ortografía, nada de tachones, por favor. El orden alfabético en los términos, bien ordenados alfabéticamente. Si hay varias palabras con A, buscamos cuál va primero, cuál va segunda y así sucesivamente. Que los significados de los términos correspondan a las ciencias naturales. Hay algunos términos que tienen que se pueden utilizar para hacer referencia a diferentes cosas, aunque utilicemos la misma palabra. Entonces, que el significado corresponda a lo que estamos viendo, porque todos los términos van relacionados a los temas que ya hemos visto. Buena presentación del diccionario, muy bien realizado, buena estética, nada de hojas arrugadas, hojas rayadas, manchadas, nada, muy bien presentado y con todo lo que se pidió, la carátula, la portada, el contenido organizado alfabéticamente. Y todo, recuerden, es a mano, a excepción de la carátula, que si pueden ustedes hacer un dibujo muy creativo, ya sea que ustedes lo hagan en computador o a mano. Muy bien. Estas son las palabras que corresponden, las últimas palabras ya no van a haber más, ya no van a haber más hasta la entrega. Esas son todas, mis amores. Entonces, los que ya hicieron el trabajo de ir buscando y organizando las que ya se entregaron, pues ya tienen adelantado y solamente es pasar a las hojas que van en el diccionario. Los que no, entonces empiecen porque ya se dio la fecha y no van a dejar para lo último, no doy espera. Aquí sí no doy espera. Para el 7, ese día se va a entregar. Después, el 8 ya no acepto más, así lo lleven allá. Ya no reviso más, porque ya se ha dado, se dieron ya un tiempo adecuado hasta la fecha para que ustedes hagan el trabajo y lo entreguen. Muy bien. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo sobre el ciclo celular. Y en esta ocasión, la división celular, pero recuerden que la división celular que vimos anteriormente era la mitosis. Con sus diferentes fases, la profase, la metafase, la anafase, la telofase y lo último que era la citocinesis. Bueno, en este caso vamos a ver otro tipo de división celular y es la mitosis. Vamos a ver qué es la mitosis y cuáles son la meiosis, qué es la meiosis y cuáles son las fases de la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Bueno, es la división celular que se da en los organismos con reproducción sexual. Recordemos que veíamos reproducción asexual, en la que solo participa un individuo, y la reproducción sexual en la que participan dos personas, ya sea un macho, una hembra, o en los seres humanos, la mujer y el hombre, produciendo los gametos o células sexuales. Los gametos o células sexuales en el hombre serían los espermatozoides y en la mujer los óvulos. Una célula diploide, en este caso, en el caso de la meiosis, la célula es diploide en su inicio y se divide dos veces. Esa es la diferencia entre la mitosis, una de las diferencias. La mitosis solo sucede una división, mientras que en la meiosis suceden dos divisiones para que se produzcan 4 células haploides. Cada célula haploide o cada célula hija que se generó ahora contiene solamente la mitad de cromosomas de la célula madre. Por ejemplo, los seres humanos tenemos 46 cromosomas. 46 cromosomas individuales.
Y en la división celular, esto está en un inicio, en la célula madre tiene 46 cromosomas. Cuando se da esta división, cada célula hija ahora no va a tener 46 cromosomas, sino 23. Ahora las células tienen 23 cromosomas. ¿Por qué será esto? Bueno, porque recordemos que las células sexuales son las que se unen para formar un nuevo individuo. Entonces yo tengo un espermatozoide y un óvulo. No pueden tener 46 y 46, no se va a poder dar. Necesita tener 23 y 23 para que cuando ellos se unan, ahí sí el nuevo individuo cuente con los 46 cromosomas que debe tener. Es por eso que sucede esta doble división, para que haya solamente la mitad en cada célula hija. Muy bien. Antes de pasar a explicar, vamos a recordar nuevamente qué es un cromosoma. Los cromosomas son las estructuras que en los que se organiza la cromatina. Recordemos que la cromatina son esos pequeños filamentos que hay en el núcleo descondensados cuando la célula está en reposo. Ya cuando la célula va a iniciar el proceso de división, en la interfase, esta cromatina se duplica el ADN, que es lo mismo, y empieza a condensarse con las histonas para formar los cromosomas. Este es un cromosoma y este es otro cromosoma. Los cromosomas se unen por el centrómero para formar cromosomas homólogos. Un cromosoma homólogo es la unión de estos dos cromosomas sencillos o simples. Entonces aquí tenemos un cromosoma, podríamos decir de un hombre y un cromosoma de una mujer. Y las cromátidas que corresponden a esta parte y los cinetocoros que son estas pequeñas circulitos que es a los que se unen al uso acromático. Muy bien, mis amores. Vamos a ver un video. Escogí un video en vez de ponerme a mostrarle las imágenes. Es un video donde nos muestran claramente cómo sucede la división meiótica. Entonces, mis amores, vamos a estar atentos para que no suceda lo mismo que pasó con la mitosis, en la que ustedes no recordaron ninguna de las fases, y lo mismo con la interfase. Entonces, yo sí les voy a pedir muy atentos a esto para que comprendan cómo es que se lleva a cabo la meiosis, por qué es necesaria. Y de una vez vamos comprendiendo las diferencias que hay entre la mitosis y la meiosis. Muy bien, entonces aquí va el video. ¿Te has preguntado por qué los niños no lucen exactamente igual como sus padres o por qué los hermanos lucen diferentes entre sí? La respuesta viene del proceso denominado meiosis, el cual genera los gametos para la reproducción. La meiosis es el proceso por el cual células haploides son producidas desde células diploides. Para que esto ocurra, los cromosomas deben ser correctamente ordenados y distribuidos de una manera tal que se creen células genéticamente únicas con la mitad del número de cromosomas que la célula original. La meiosis sucede en células especializadas, llamadas células germinales, dentro de las gónadas de los machos y las hembras. Para que ocurra con éxito la reducción en el número de cromosomas en las nuevas células hijas haploides, son necesarias 2 rondas de divisiones nucleares. Estas divisiones son denominadas meiosis 1 y meiosis 2. Aunque la mitosis y la meiosis lucen muy similares, hay unas pequeñas diferencias esenciales. Una diferencia obvia es que en la mitosis resultan 2 células hijas diploides, mientras que en la meiosis resultan 4 células haploides. Como en la mitosis, la meiosis comienza después de que la célula ha completado exitosamente las etapas G1, S, G2 de la interfase. Durante la etapa S de la interfase, el ADN es replicado, produciéndose 2 copias de cada cromosoma, llamadas cromátidas hermanas. El par de centriolos ubicados en el citoplasma se duplican y comienzan a extender los microtúbulos, los cuales formarán el huso. Las cromátidas hermanas permanecen unidas por el centrómero y se condensan a medida que la célula entra en profase de la meiosis 1.
Hasta este punto el proceso luce igual que la mitosis, pero dos eventos ocurren en meiosis que no ocurren en la mitosis, los cuales originan diversidad genética. El primer evento ocurre en profase 1, cuando los pares de cromosomas homólogos, constituidos por dos cromátidas hermanas, se ubican uno al lado del otro en un proceso llamado sinapsis, formando una tétrada o bivalente. Los cromosomas homólogos lucen similares, aunque no necesariamente poseen genes idénticos. Una vez que esta estructura se ha formado, el segundo evento, llamado crossing over, puede ocurrir. Durante el crossing over ocurre un intercambio físico de segmentos entre cromátidas de cromosomas homólogos, incrementando la diversidad genética. Profase 1 concluye con la fragmentación de la envoltura nuclear, mientras los centriolos duplicados se mueven hacia los polos opuestos en la célula. Mientras ellos se mueven, las fibras del huso se forman. En prometafase 1, ya con los centriolos en su lugar, el huso meiótico está completamente formado. Las cromátidas hermanas están unidas a las fibras del huso por sus cinetocoros. Aquí sucede otra diferencia clave entre mitosis y meiosis. Debido a la sinapsis y al crossing over en las etapas anteriores, los cromosomas homólogos permanecen alineados y solo una cromatida hermana se encuentra unida a un polo de la célula por microtúbulos cinetocóricos. En la mitosis, en cambio, cada cromatida hermana está unida a las fibras del huso mitótico. Las fibras del huso se originan de polos opuestos. Durante la metafase 1, los bivalentes se alinean de manera aleatoria a lo largo de la placa metafásica. Debido al sorteo independiente, el alineamiento es al azar y genera diversidad genética. En anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia polos opuestos. La meiosis 1 culmina con la telofase 1, cuando los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se regenera. La citoquinesis separa el material citoplasmático y las dos células hijas son separadas por medio de un anillo contráctil. El producto final de la meiosis 1 son dos células haploides. La meiosis 2 comienza sin que el material genético se replique. Los centriolos otra vez se duplican y comienzan a moverse a polos opuestos de cada célula. En la profase 2, las cromátidas hermanas se condensan mientras que el huso meiótico comienza a formarse y la envoltura nuclear comienza a desaparecer. En prometafase 2, las cromátidas hermanas se unen por medio de sus cinetocoros a los microtúbulos, con las cromátidas hermanas unidas a polos opuestos. El huso alinea las cromátidas hermanas a lo largo de la placa metafásica durante metafase 2. Durante la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan liberando cromosomas individuales, los cuales se mueven a polos opuestos. El proceso completo culmina con la telofase 2, cuando los cromosomas se descondensan y la envoltura nuclear se reorganiza. Ocurre la citoquinesis y el anillo contráctil separa las dos células hijas en 4 células hijas haploides. Las células hijas haploides se especializarán en gametos, espermios u ovocitos. Estos se fusionan en la fertilización para formar el cigoto, el cual crece para formar un niño. El niño recibe la mitad de los cromosomas desde su madre y la mitad desde su padre. Ya que el hombre y la mujer producen millones de gametos y la selección de gametos en la fertilización es al azar, esto contribuye a la diversidad genética. Esto explica por qué un niño no es idéntico a sus padres. Pero, ¿por qué los hermanos no son idénticos? La diversidad viene desde varias fuentes. En profase 1, las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN a través del crossing over, incrementando la diversidad genética de las cromátidas individuales. En adición al crossing over, en metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean independientemente unos de otros a lo largo de la placa ecuatorial y se sortean independientemente entre las futuras células hijas. Este proceso, denominado sorteo independiente, produce 4 gametos haploides distintos genéticamente. A medida que el número total de cromosomas aumenta en un organismo, el número de gametos genéticamente distintos se incrementa en 2 elevado a n. Esto significa que un organismo con n igual 3 puede producir 8 gametos únicos. Para los humanos, donde n es igual a 23 cromosomas, se pueden formar 2 elevado a 23 gametos distintos, o sobre 1.000.000 de diferentes combinaciones posibles. La combinación del sorteo independiente, el crossing over y el emparejamiento al azar de los gametos durante la reproducción sexual incrementa la diversidad genética y explica por qué un niño no luce exactamente igual a sus padres o a sus hermanos.
Muy bien, espero que el video haya sido muy explicativo, pero sobre todo muy claro. Recuerden que si no entendieron o algo, o presentaron alguna duda, mis amores, la anotan y en clase la resolvemos. Entonces, que tengan un excelente día. Nos vemos en Zoom. Chao, mis amores.